Bueno, la historia y la filosofía es muy interesante por muchas cosas. Primero, en mi caso, fue en un momento difícil de mi vida encontrarme con una propuesta de sentido, de significado y de conocerme mejor a mí mismo en la sociedad en la cual estaba. Y en ese sentido, la historia te da muchas sorpresas, sobre todo en la sociedad en la que estamos, porque no siempre lo que pasa en la historia es lo que en ese momento se cree que va a pasar en la historia o lo que creemos que realmente determina la realidad. O sea, es verdad que en la historia estudiamos lo que después tiene una influencia. No estudiamos un hecho porque sea más o menos verdadero. Hay personajes que pasan a la historia y no han hecho las cosas bien, han destruido países o han generado caos y son personajes históricos porque han cambiado la sociedad en la que vivían y las generaciones posteriores. Pero una vez se identifican estos hechos históricos, estudiarlos nos hace conocernos mejor a nosotros mismos y nuestro entorno. ¿En qué sentido? Desde el elemento sencillo pero a la vez potente que celebramos en Navidad, el hecho histórico, no estamos hablando de religión ahora mismo, el hecho histórico más importante, el personaje histórico que más ha cambiado de la historia, es una persona que no tenía ninguna pretensión de cambiar políticamente el momento en el que estaba, no nació en un palacio, no tuvo un gran poder económico, murió como un vulgar ladrón. En ese momento, ¿no? Pensemos cuánta gente era consciente de la dimensión histórica de lo que estaba pasando. Y de nuevo, más allá del sentido religioso que tiene. Y ha cambiado la historia este hombre. ¿Por qué? ¿Por qué ha cambiado la historia? ¿Qué ha generado, qué ha creado que realmente ha cambiado la vida de millones de personas? Y lo interesante de la historia, y aquí también se relaciona con la filosofía, es la pregunta, es el por qué. Y en esta pregunta uno empieza a encontrar respuestas accesibles también a tu curiosidad, a tu momento, a tu experiencia. Esto está muy interesante. Por ejemplo, yo con los alumnos, con mi primero bachillerato, doy historia del mundo contemporáneo y desde el año pasado hemos empezado a ofrecer la posibilidad de escoger una optativa que hacemos tres grandes personajes históricos, Gaudí, Dostoyevski y Tolkien. Y en este sentido me interesa, me gusta, y aparte de nuevo también por mi recorrido personal, porque son personas que se han enfrentado a un entorno histórico muy difícil. Tolkien luchó en la Primera Guerra Mundial. Ahí dice que empezó a idear, a pensar el Silmarillion, allá en las trincheras. Dostoyevski fue preso, condenado a Siberia, 8 años de trabajo forzado, estuvo 4 años en Siberia. Gaudí vivió toda esta transformación radical de Barcelona y enfrentándose a todos estos retos históricos generaron una verdad, una belleza, una obra que todo el mundo reconoce por su belleza o en todo caso no es indiferente ante este tipo de planteamiento. Y son personajes que me interesan mucho y en este recorrido que vamos haciendo, porque al alumno de hoy en día lo fácil muchas veces en la historia es quedarte en las batallas, en las guerras, y ya no digamos cuando a veces se manipula la historia intentando, ¿no?, crear pues dinámicas de buenos y malos o chivos expiatorios, ¿no? Pues toda la culpa de lo que estaba pasando es de, como vemos también hoy en día en la sociedad que tenemos, ¿no? Esta gran tentación. Y en ellos ves que afrontaron estos retos, la Primera Guerra Mundial, por ejemplo en Tolkien, desde una mirada que buscaba ser abrazada, ¿no? Desde una humanidad que busca ser valorada y generar, por tanto, este valor también en el mundo. Y con los alumnos que están en este momento, pues también me interesa mirar la historia intentando buscar qué puede generar un cambio positivo en las personas y en nuestra sociedad. De hecho, una alumna me comentaba que estaba haciendo esta optativa
que ella había explicado la Sagrada Familia, había explicado Gaudí, y entonces que le había chocado mucho, y le pregunté por qué, y ella era nueva, me decía que desde que había empezado el colegio, en nuestro colegio, el colegio que era nuevo para ella, cada mañana se levantaba con una pregunta: ¿qué sentido tiene lo que hago? Pero que nunca había planteado esta pregunta a nadie por miedo a que la respuesta fuera ningún sentido. Lo que tú haces no tiene ningún valor. Y la conclusión es que yo tampoco tengo ningún valor. Y que viendo la Sagrada Familia, viendo lo que había hecho Gaudí, después ¿no? También pues, vimos Dostoyevski, Tolkien, entendía que tenemos un valor enorme, ¿no? Y tenemos un montón de posibilidades. Dentro del dolor, del sufrimiento, del pecado, también está el amor, la gracia, la salvación. Y en historia lo bonito es que se da toda la vez, como en nuestra vida. Nos permite aprender a los errores, te permite ver también cuando tú también caes, cómo otras personas lo han afrontado, cómo han conseguido generar también este cambio. Y al final, de nuevo, ¿no? Me interesan estos personajes porque han sido capaces de enfrentarse a un entorno parecido al nuestro. No estamos hablando, ¿no? de hace siglos o hace... y han mejorado el mundo. ¿Cuántas vidas cambiadas por El Señor de los Anillos? ¿No? ¿Cuántas personas se acercan a Dostoyevski? ¿Cuánta gente va cada año a ver la Sagrada Familia? Después lo bonito, lo que me interesa, y de ahí el modo que tengo, que creo, o que a mí me han enseñado que corresponde más, es con la pregunta del por qué. Entonces me interesa reflexionar sobre la historia, sobre lo que realmente puede generar la historia y cómo puede mejorar nuestras vidas. La historia nos obliga a ser humildes porque a mí me pasaba cuando estudiaba, estás acostumbrado a respuestas rápidas o a utilizar el conocimiento en función de tus intereses. ¿Qué más la historia? Primero, no la controlamos, no la decidimos. Hay otro que está hablando a través de la historia, o hay toda una experiencia que nos está hablando a través de la historia, y nos obliga a dos cosas. Primero, a mirarla con humildad, con paciencia y con una pregunta, con una petición, que se nos desvele una respuesta a una pregunta que previamente tenemos. Y en este sentido, no es una respuesta que tú estás creando, porque, por ejemplo, en clase también hacemos El hombre en busca de sentido, Viktor Frankl, y Viktor Frankl explica que el sentido no es algo que nosotros creamos o inventamos, es algo que descubrimos mirando nuestra experiencia. Entonces, acostumbrados a una realidad, la de los jóvenes y la nuestra, tampoco nos engañemos, que huimos de aquello que no nos gusta, que estamos llenos de miedos, que censuramos aquello que nos parece que no entraría, ¿no? en nuestra ideología. La historia nos obliga a ser leales y nos obliga o nos propone aprender a mirar la realidad en toda su complejidad, en todo su horizonte, de modo que también nos enseña a mirar mejor el mundo, a mirar mejor la realidad e identificar aquello que realmente tiene un valor en nuestra vida.